Bienvenidos a la entrevista de France 24. El próximo 23 de noviembre, el Sindicato de Inquilinos de Cataluña ha convocado una manifestación en Barcelona para reivindicar el derecho a la vivienda. En esta edición de la entrevista hablamos con uno de los portavoces, Enric Aragonès. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Hola, muchas gracias. ¿Qué pasa en Barcelona con la vivienda y por qué el sindicato ha convocado una marcha? Pues lo que está pasando se ve en los precios del alquiler. La última década en Barcelona han subido un 75%, pero de hecho no es solo Barcelona, estamos hablando de Cataluña. En Cataluña de media han subido un 60% y en todas las comarcas, es decir, en todas las partes de Cataluña, el alquiler ha estado subiendo. Y además se lleva ya casi medio sueldo en la mayoría de hogares inquilinos, incluso muchas veces más de medio sueldo, y estamos sometidos a este chantaje de la inestabilidad del alquiler. Los contratos son de 5 o 7 años, que es mucho menos de lo que es un proyecto de vida, y por lo tanto cada vez que se acerca la fecha de finalización del contrato, vives con incertidumbre si te lo van a renovar o no. Y entonces está en sus manos un poder muy grande. Tú te salen unas humedades en el piso o te tienen que hacer unas reparaciones y te da un poco de miedo exigir que se hagan estas reparaciones porque te pueden decir, mira, te quejas demasiado, cuando se termine tu contrato no te lo vamos a renovar. Por lo tanto, estos precios cada vez más altos y esta inestabilidad que hace que los inquilinos nos estemos mudando constantemente, el 80% de los inquilinos en Barcelona se han mudado los últimos 5 años como mínimo una vez. Esto es lo que está provocando una angustia generalizada. Lo que ponemos encima de la mesa con esta manifestación es que vamos a transformar esta angustia en un golpe encima de la mesa, es decir, que ahora vamos a ser nosotros quienes tomemos la iniciativa y que si no se toman medidas tan urgentes como bajar el precio del alquiler, lo vamos a tener que hacer nosotros. En el comunicado de convocatoria de la manifestación hablan incluso de caminar hacia una huelga de alquileres. ¿En qué consistiría? La huelga de alquileres es un acto de desobediencia que ha formado parte históricamente de los movimientos de defensa del derecho a la vivienda. Ya las uniones inquilinas en Cataluña en los años 30 del siglo pasado organizaron huelgas de inquilinos, como las hubo también en otras partes. Las hay ahora mismo en Toronto. En Madrid también hay un bloque que está en huelga de alquileres, en Nueva York, que es una práctica reconocida y legalizada, y por lo tanto consiste en una cosa tan básica como decir, o sea, como contener o autorreducirse el pago de la renta. Es un acto, como decía, de desobediencia para que cambien las cosas y sobre todo para recordarles a los caseros que están viviendo a costa de nuestro trabajo y por lo tanto este poder que tienen es al mismo tiempo su debilidad. Nosotros estamos sosteniendo este sistema rentista con nuestro trabajo y con las mensualidades que pagamos todos los meses, pero podemos dejar de hacerlo. Y por lo tanto, si dejamos de hacerlo, se les cae el negocio. Es importante recordar aquí una cosa, que es que el pago de las rentas es una transferencia de dinero de las capas más humildes de la población a las más ricas. Los rentistas son un 6%, una minoría, que los datos nos dicen que son el doble de ricos que los inquilinos. Que somos el 25%, el 40% en ciudades como Barcelona y que son capas mucho más humildes que no los caseros. Por lo tanto, no es sostenible que tengamos un sistema rentista que consiste en que las capas más humildes den dinero mensualmente a las capas con más dinero ya y con más poder adquisitivo. Desde el sindicato sienten que se puede conseguir una unidad respecto a una medida como como una huelga de alquileres que también podría representar para algunos sectores también ciertos temores a poder quedarse sin casa o sin vivienda. Es evidente que es normal, ¿no?, que se despierten temores e incertidumbres. Y la respuesta a esto siempre es que necesita ser un acto colectivo y organizado. No es, digamos, un gesto, una ocurrencia de un grupo de activistas que de repente hacen una huelga de alquileres, sino que es una acción consciente y preparada. Pero lo que nos estamos encontrando nosotros no es que la gente tenga miedo, la gente tiene pues incertidumbre, tiene dudas de cómo esto va a funcionar,
pero la gente lo que tiene es muchas ganas de poner los puntos sobre las sillas y de poder recordarles a los caseros que viven de nuestro trabajo. Al Sindicat de Llogateres cada semana está llegando decenas de personas, cientos de personas a lo largo del año que dicen que están viviendo situaciones muy límite. Y que están viviendo con esta angustia, que no se atreven a reivindicar sus derechos por si no les renuevan el contrato, que están quitando de hacer otras cosas y evidentemente tienen imposible ahorrar porque se lo lleva todo el pago del alquiler y por lo tanto la gente necesita, la gente tiene ganas y necesita poner los puntos sobre las sillas, como decía, recordar que tenemos la capacidad de, si hace falta, caminar hacia la huelga de alquiler. De hecho, señor Aragonés, la Constitución de España, en su artículo 47, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. ¿Por qué no se está cumpliendo? Bueno, porque hay unos intereses muy poderosos detrás de la situación actual. Es decir, no vamos a caer en pensar que los gobiernos no han sabido lo que tenía que hacer o no han acertado entre las medidas disponibles. Lo que hay que hacer está muy claro. La vivienda no puede ser un negocio. La vivienda es un negocio muy rentable. Y por lo tanto, como hay tanta gente, o más que tanta gente, como hay gente haciendo tanto negocio con la vivienda, el rentismo, la especulación inmobiliaria, la construcción también que se frota las manos cuando van escuchando en el debate público que el problema es que faltan viviendas y se tiene que construir y construir y construir. Hay sectores muy interesados. Y por lo tanto, cada vez que la gente inquilina se ha organizado y ha puesto sobre la mesa medidas importantes como la regulación del precio del alquiler, los gobiernos se han dedicado a descafeinar estas medidas hasta hacerlas inútiles, a no hacer nada para que se cumplieran, incluso a dejar boquetes abiertos enormes como es ahora mismo el alquiler de temporada para que se pudieran saltar la ley o directamente llevarlas a los tribunales para que les hicieran el trabajo sucio y tumbaran estas conquistas de la gente organizada. Por lo tanto, el mensaje es doble cuando estamos avanzando hacia esta movilización y sobre todo a la huelga de alquileres. Es que los caseros y los especuladores son culpables, pero los gobiernos son responsables también de haber dejado que esto pasara y de haber puesto la alfombra roja siempre al negocio inmobiliario, cuando no directamente son ellos mismos, porque vemos puertas giratorias constantemente. Es decir, en definitiva, insisto, no es que no hayan encontrado la manera, sino que ha sido una decisión política que esto pudiera seguir así. Hablaba usted antes de esa regulación de precios. En octubre, el precio del alquiler bajó por primera vez en Cataluña en 11 trimestres, mientras la oferta cayó también. Esto es resultado de una ley de vivienda que va camino hacia esa regulación. ¿En qué consiste esta ley y por qué no es suficiente todavía para el sindicato? Déjeme que matice una cosa. No cayó la oferta. Cayó el número de contratos firmados. Y esto tiene una explicación muy clara que nosotros ya advertimos un año antes, que es, se ha dejado fuera de la regulación de precios, que consiste en poner un tope en el alquiler, que normalmente está alrededor de una congelación o tímidas bajadas. Por lo tanto, se frenan las subidas. Hay esta regulación de precios, pero se deja la posibilidad de hacer un contrato de temporada que está fuera de los registros oficiales y que no se somete a la ley. Y por lo tanto, se puede hacer lo que te dé la gana si haces un contrato de temporada. Claro, creas un incentivo enorme para hacer contratos de temporada. Nosotros tenemos compañeros en el sindicato que incluso después de 5 años viviendo en la misma vivienda, le han dicho, no, ahora no te renuevo el contrato, sino que te voy a hacer un contrato de temporada para solo 11 meses. Y además te voy a subir el precio. Claro, todo esto queda fuera de los registros oficiales y el número de contratos oficiales baja. Pero no es porque hayan desaparecido las casas, es porque se están haciendo otro tipo de contratos para saltarse la regulación de precios. Nosotros defendimos esta regulación de precios, de hecho no esta, sino una mucho más ambiciosa,
y hemos visto cómo efectivamente empiezan a bajar los precios. ¿Cuál es el problema? Que desde que el gobierno español planteó que se tenían que regular el precio del alquiler hasta que efectivamente esta regulación entró en vigor, pasaron 4 años y los alquileres subieron 200 euros. Son 200 euros más que pagamos cada mes a lo largo de 5 o 7 años de contrato, porque el gobierno español estuvo arrastrando los pies durante 4 años para hacer una cosa tan tímida como congelar el precio del alquiler. Por lo tanto, lo que decimos es, el daño que se ha hecho durante 10 años de subidas sin ningún tipo de freno se tiene que reparar, y por eso los alquileres tienen que bajar a la mitad de precios y por tanto recuperar los precios que teníamos antes de 2014. Problemas como los que ha estado usted hablando, como la gentrificación, también la aparición de nómadas digitales, la escasez de oferta y el aumento de precios, esto también se está sintiendo cada vez con más fuerza en Latinoamérica, en ciudades como Medellín o Ciudad de México. ¿Se está exportando el modelo Barcelona? Yo creo que esto es un problema que con características distintas está afectando a muchísimas partes del mundo, porque el factor común, el denominador común, tiene que ver con el rentismo y el negocio inmobiliario. Mientras haya gente que encuentre en la vivienda un negocio muy rentable, esto irá en contra de nuestros derechos. Cuanto más negocio para ellos, menos derechos para nosotros. Cuanto más ricos sean, más pobres seremos nosotros. Por lo tanto, no se explica solo por el turismo, porque en Cataluña las comarcas que no son turísticas también ha subido de forma desmedida el precio del alquiler. No se explica por cambios demográficos, porque el alquiler ha subido en las partes de Cataluña y del Estado español donde ha subido la población, donde ha bajado, donde se ha quedado igual, donde tienen saldos migratorios positivos, negativos, en todas partes está subiendo el precio de la vivienda. Y lo que también es un factor común en este fenómeno, que es internacional, es la respuesta organizada de la gente inquilina. En Barcelona se celebró por primera vez un encuentro internacional de organizaciones inquilinas, en la que hubo también organizaciones latinoamericanas y de muchísimas partes del mundo, que veíamos esto, que igual teníamos características distintas en la situación concreta, pero que el problema de fondo era el mismo. Y por lo tanto también hemos aprendido de las formas de lucha de estos compañeros y compañeras. Por eso mencionaba antes el caso de Toronto, donde hay muchísimas familias inquilinas que se han declarado en huelga de alquiler. Nosotros aprendemos también de aquella experiencia y también de otros actos de desobediencia que llevamos tiempo haciendo, como en Cataluña y también en el resto del Estado español, que cuando se nos termina un contrato de alquiler nos quedamos, no nos vamos aunque nos quieran echar, y es desde esa posición de fuerza que negociamos. Por lo tanto, el negocio rentista y inmobiliario es internacional, pero la lucha de la gente inquilina también debe serlo. Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.